Hola, soy Luz Canepa y los invito a recorrer, por medio de estos relatos, las historias de leyendas y mitos de Salta. A través de ellos conoceremos en cada episodio los orígenes históricos de las leyendas que supimos escuchar de chicos. También invitaré a profesionales quienes nos darán su opinión acerca de los hechos paranormales relatados. Todo lo aquí expresado tiene una exhausta investigación generacional y su único propósito es el entretenimiento. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube, El Rastro del Delito, por Luz Canepa, donde podrán escuchar más capítulos y material exclusivo. También pueden compartir sus experiencias de algún hecho paranormal o si han sido sorprendidos por espíritus, duendes o fantasmas. Juntos realizaremos un capítulo especial de misterios y leyendas urbanas. Luz Canepa presenta El Rastro del Delito, basado en hechos reales. Si recorremos el cancionero popular salteño, encontramos que algunas de sus más importantes expresiones musicales tienen escondida entre sus palabras eventos trágicos, perversos y muy dolorosos. Nuestra amada y emblemática samba, la López Pereira, nos relata el remordimiento de quien ha perdido un gran amor. Artidorio Creseri nació en una modesta familia. Su padre, un inmigrante italiano, bohemio de cuna, se dedicaba a comercializar mulas y ganados en distintas zonas andinas, y su madre era profesora de piano. El pequeño comenzó a viajar, acompañando a su padre a esas tierras y enriqueciendo así su cultura musical desde temprana edad. Pasaron los años y ya de adulto se dedicó a la composición musical. Fue maestro y hasta ejerció como director de la Escuela Elemental número 1. Durante toda su vida recorrió las provincias del norte argentino dedicándose a la afinación de pianos, enseñanza y la investigación del folclore de la región. Si bien existe una carencia de información exacta en documentos y actas históricas en archivos públicos y privados, se sabe que Artidorio conoció una mujer criolla, alta y hermosa, de la cual se enamoró profundamente. Se enamoró hasta los huesos. El rol social masculino dentro de las altas esferas salteñas estaba basado en conductas tradicionalistas y conservadoras. La afectividad, las emociones, la demostración de sentimientos no estaban socialmente aceptados. Ellos eran hombres rudos. Y es así como los encargados en dictar códigos de conducta entre los ciudadanos pertenecían a una cierta élite. Los Creseri estaban domiciliados en la calle Florida al 400 de la ciudad de Salta. Su vida cotidiana era bastante común para un matrimonio de clase media. Mientras la esposa se dedicaba a los quehaceres domésticos, visitas entre familiares y té de amigas, la vida de su marido pasaba por dar clases particulares de música,
componer canciones para ser interpretada por los payadores que visitaban la región y acompañar a grupos de folcloristas en las peñas, las cuales estaban ubicadas alrededor de la plaza 9 de julio. El doctor Carlos López Pereira vino del Chaco y nada tiene que ver con el arte. Él había sido trasladado a tierras gauchas para ejercer como el nuevo juez designado por el presidente Luis Sáenz Peña. Se fue ganando el afecto y respeto de sus colegas y letrados. A los pocos meses de su arribo a Salta, López Pereira ya integraba la exclusiva lista aristocrática de la ciudad. A su vez, la vida nocturna de Artidorio Creseri le obligaba a regresar a su casa en altas horas, un poco mezclando el trabajo con la fiesta y su música con las copas. Era muy requerido por los folcloristas para interpretar con su piano las piezas musicales populares de ese momento. Creseri era el mejor pianista de la ciudad. Una de esas noches tórridas, y después de haber compartido la velada entre Dios Baco y sus amigos de Peña, Artidorio regresó a su hogar y mantuvo una acalorada discusión con su mujer. La obsesión de hacerla suya, de tenerla a su lado, de amarla, se vio frustrada cuando ésta le anunció sus planes de abandonarlo por otro hombre. Creseri perdió la razón. Sabía que perdía el dominio de su amor. No concebía una vida sin ella y enfureció. Ella era su mujer, su amor sublime. ¿Cómo podría haberlo engañado? Entró en delirio, en una demencia incontrolable que le causaba dolor por la anunciada partida de su gran amor. La agresión física de Creseri hacia su mujer tuvo resultados trágicos. Su amada perdió la vida de manera instantánea. Y con el cuerpo inerte y frío entre sus brazos, Artidorio Creseri lloraba y se apenaba por su accionar. Su blanca paloma dejaba de brillar. No reaccionaba. Su corazón dejaba de palpitar. Ya comenzaba a amanecer. El manojo de estrellas, quienes habían sido testigos silenciosos del crimen que acababa de suceder, se alejaban hacia el firmamento, como el alma desnuda de su mujer. Artidorio Creseri pidió perdón en un grito desaforado que fue escuchado por el mismísimo dueño del cielo azul. El músico miraba al infinito con los ojos llenos de lágrimas, amargas lágrimas, y solo pedía piedad y resignación. La noche otoñal del 25 de abril, en el solar del Hotel Salteño, donde se realizaban las famosas tertulias musicales, se encontraba sentado al piano Artidorio Creseri. La ocasión, el festejo de cumpleaños del juez de instrucción de la provincia de Salta, el doctor Carlos López Pereira, el cual, en plena reunión, les pidió a los músicos que ejecutaran esa chilena que tanto le agradaba. El pianista sabía muy bien a lo que se refería. La composición musical inspirada en la muerte de su gran amor.
Creseri, quien confesó públicamente su crimen, fue liberado al poco tiempo, gracias al veredicto dictado por el mismísimo juez López Pereira, quien calificó el crimen como el resultado de una emoción violenta, movido por circunstancias externas a él, que lo impulsaron a cometer el hecho en sí. Esta figura legal fue extraída de la jurisprudencia francesa y aplicada en este juicio por primera vez en el país. El músico quedó eternamente agradecido a su salvador. Fue entonces cuando Creseri, tocado también por la emoción, le dedicó su composición que bautizara en su homenaje con el título Chilena dedicada al doctor Carlos López Pereira. Evidentemente, la calidad de la persona que motivó el homenaje y sobre todo el carácter público del mismo dieron al hecho de la dedicatoria y bautizo de la samba una notoriedad que resulta obvio puntualizar. Pasaron los años y sin buscar ser reconocida popularmente, esta leyenda se transformó en la expresión emblemática del folclore argentino. La samba creció sola, no necesitó de promoción alguna. Se fue de Salta como el viento, sin rumbos. Todo el texto es una tristísima elegía de un enamoradísimo ser que ante la adversidad irreversible derrama su alma en cada verso. Artidorio Creseri, ya vencido por los años, la soledad y la miseria, jamás pudo olvidar ese amor. Inmerso en su silencio y tristeza, murió en indigencia a los 86 años en un hogar para ancianos de la ciudad de Salta. Mientras que el alma de esa bella criolla salteña, de ojos negros, profundos y ausentes, se verán reflejados en cada estrella que ilumina el cielo salteño, hechizando a los hombres que le invoquen en nombre del amor. Todo lo aquí expresado es una recopilación versionada generacionalmente y no tiene ninguna otra intencionalidad que la de hallarle al magnífico texto poético ese por qué fue escrito y cantado. En este capítulo especial del Rastro del Delito, quiero agradecer a todos los profesionales que colaboraron con él. Profesor Pablo López Pereira, doctor Gregorio Caro Figueroa, doctor Hugo Tanco, doctor Juan Aguerma Salazar, señor Polo Román, señor Rubén Cruz. Sin dudas, la López Pereira es una de las zambas más escuchadas en Argentina y es considerada como el himno no oficial de Salta. Según los historiadores musicales, ya tiene más de 100 años, puesto que la zamba fue estrenada oficialmente a finales de 1910. Entre su letra se esconde la historia desconocida para la mayoría. En su melodía, apenas visible, están presentes todos los elementos necesarios para una historia apasionante. Un asesinato, un desengaño amoroso, un robo y finalmente la consagración mítica en el pueblo. Pero, ¿qué cantamos
cuando la entonamos. Aproximarnos a su historia habla mucho de nuestra sociedad. No recuerdo salteño que no la cante o la sepa, mal, regular o bien, y la entone como algo propio. Me dijo en su momento, a principios de este año, nuestro queridísimo Polo Román sobre la samba. Y no se equivocó. Como si las penurias que narra la López Pereira fueran pocas, Artidorio Creseri sufrió una larga disputa sobre su propiedad intelectual. Aparentemente, cuando la samba no tenía título, Creseri se la hizo conocer a la madre de quien hoy conocemos como los hermanos Ábalos. La mujer difundió la melodía y ella misma la bautizó como la chayateña. En 1916, el recopilador musical Andrés Chazarreta publica en su álbum La Chayateña, mencionándolo como su autor. 10 años más tarde, se falló en favor de Creseri. Sin embargo, hubo una apelación por parte del sello musical representante de Chazarreta. Y recién 20 años más tarde se determinó que el autor de la música y la letra de la samba era incuestionablemente Artidorio Creseri, el cual ya había fallecido en la indigencia y sin poder cobrar un peso por la canción que lo haría famoso. Definitivamente, la pasión y el crimen son palpables en esta samba. Desde la perspectiva legal, quise saber acerca del argumento de defensa utilizado por Creseri y su emoción violenta. Es por eso que invité al doctor Ramiro Ulibarri para que nos cuente un poco más acerca del tema. El homicidio emocional o homicidio en estado de emoción violenta excusable fue previsto o descrito por la fórmula general del Código Penal en su artículo 266, que fuera sancionado oportunamente en el año 1917. Que reemplazó un sistema causístico que enumeraba taxativamente los actos en los que ciertas circunstancias eximían de pena o la disminuían respecto al homicidio simple. Puntualmente, este tipo de homicidio emocional surge a partir de una emoción que es el estado de ánimo caracterizado por una conmoción orgánica consiguiente a impresiones de los sentidos, ideas o recuerdos. Ahora bien, este estado debe ser de tal envergadura o magnitud que disminuya los frenos inhibitorios. Por eso, el código exige que esa emoción violenta sea impetuosa, súbita o arrebatada. La condición del ánimo debe dar en realidad por resultante un desorden emocional, pero sin que llegue a provocar una total alteración de conciencia, pues en ese estado el sujeto sería inimputable. Muchas gracias, doctor Ulibarri, por el punto de vista legal. Para saber más acerca de la sociedad salteña y nuestra evolución desde esa época
hasta estos momentos. Invité a dar su opinión al licenciado en Ciencia Política, máster en Relaciones Internacionales y doctorado en Ciencias Políticas, el doctor Hugo Tanco. Buenas noches, Luz. ¿Cómo están? Bueno, respecto a Salta, su pasado, sus tradiciones. Existe una constante apelación al pasado, a la historia y a la tradición, junto con una suerte de apelación al porvenir, que se acerca a veces de la mano del progreso, la modernización. Distinguen una forma de ser diferente. Salta respecto al resto de la Argentina. Por un lado, hay un fuerte sentimiento de apelación a la tradición como algo profundo que todos los salteños lo llevan adentro y de alguna forma lo manifiestan a través de dos vectores. Uno es el folclore, que sigue siendo, a pesar del tiempo transcurrido, algo vigente y que se sigue consumiendo masivamente aún por las nuevas generaciones. Otro de los vectores es un cierto gusto estético particular que se mantiene a través de los años y configura un estilo arquitectónico único en la Argentina. Es el famoso estilo neocolonial salteño. Una casa salteña ya desde lejos, los colores, la forma, el lugar donde está enclavada, la distingue del resto de los lugares de Argentina. Estas dos cuestiones, si lo sumamos a una suerte de conservación de algunas familias que todavía a través del apellido, la aristocracia, sus aportes al folclore, siguen siendo de alguna manera conocidos, ya todos sabemos qué significa el Club 20 de Febrero. Pero también muchos artistas que han llevado el folclore a través del mundo. Hablemos de Cuchi y Leguizamón, hablemos de Castilla, Falú, los chalchaleros, inclusive los nuevos grupos, han trascendido los años y son de alguna manera transmisores de una tradición, pero ellos a su vez eran rupturistas. Fue gente muy moderna para pensar. El Cuchi Leguizamón, por ejemplo, era un profesor universitario de excelencia en materia constitucional. Eran todas personas muy preparadas en términos intelectuales, académicos y reconocidos por la sociedad. Y Salta tiene la particularidad que separa lo que es una cuestión tradicional y aristocrático de una cuestión de poder a través del dinero. En ese sentido es que se diferencia muchísimo del resto, particularmente de provincias donde la tradición se relaciona muchísimo a la acumulación de poder a través de lo financiero, el dinero y la producción. En Salta la aristocracia está signada por un estilo, por una estética, por una forma de ser, por unos modales y la cultura del anfitrión, de quien recibe a las visitas. Eso es único y espero se siga conservando. Afortunadamente, por un lado, los actores políticos de Salta, si bien buscaron por un lado acercarse a la modernización, por otro lado se asentaron en la tradición, con lo cual no hubieran trascendido si no fuera por eso. En ese sentido, quizás es que cuando uno aterriza en Salta, quizás cuando uno se para en una esquina, quizás cuando va camino a San Lorenzo, cuando ve las casas arriba de las lomadas, cuando va a los valles calchaquíes, se huele folclore, se huele tradición, se huele algo diferente. Acá, particularmente en Buenos Aires, les resulta muy difícil ver, y es hasta algo exótico, ver a un gaucho caminando por la calle. En Salta, en cualquier pueblo, en cualquier esquina, en cualquier lugar, en cualquier club, hasta en una cancha de fútbol, uno puede encontrar a alguien vestido de gaucho y nadie se va a asombrar. Único, irrepetible. Hay que de alguna manera cuidarlo. Gracias.
Muchas gracias, profesor Hugo Tanco, por esa explicación tan clara. Finalmente, quisiera invitar al profesor Pablo López Pereira y que nos cuente acerca de su abuelo y una pequeña reseña generacional cuando él fue creciendo. Hola, Pablo, buenas noches. Hola, Luz. Bueno, yo soy Pablo López Pereira, profesor en historia, jubilado. Actualmente soy concejal del Colorado, una ciudad de mi provincia, Formosa. Bueno, me crié entre salteños. Soy hijo de Oliverio Cranwell López Pereira, hijo de Carlos López Pereira, el juez de instrucción a quien se le dedicó la zamba por parte de Artidorio Creseri. Fíjese el nombre de mi padre, el hermano Oliverio Cranwell, que tiene que ver con un líder revolucionario inglés del siglo XVIII. De alguna manera habla eso y muchas otras cosas más del perfil muy particular que tenía mi abuelo Carlos. Mi abuelo Carlos ayudó a Artidorio Creseri en una situación compleja que mucha gente conoce ya, que tiene que ver con Artidorio Creseri y un crimen pasional. Artidorio Creseri, en una feroz pelea con su mujer, termina matándola. O sea, que hay un accidente, según el relato más conocido, y en ese accidente, después de esta pelea violenta, esta mujer golpea contra algún objeto contundente y muere. Artidorio Creseri en la cárcel compone la López Pereira y se la dedica a mi abuelo. Eso es seguramente conocido por la mayoría. Yo lo que puedo decir que mucha gente se acuerda más del acto delictivo de Artidorio Creseri y más de este acto que hoy llamamos femicidio y que tiene una connotación violenta, y no nos acordamos por ahí de la letra de la zamba. La zamba es absolutamente hermosa, es muy linda, y yo he vivido desde niño todas las reminiscencias hacia esa Salta hermosa que todos conocemos, de una familia que añoraba a Salta, y también viví el juicio que la familia de Artidorio Creseri le inició a Sadaic en contra de Andrés Chazarreta. Andrés Chazarreta había recopilado la zamba primero y después aparecía en las grabaciones como letra y música de Andrés Chazarreta. Así que fue un juicio que salió en todos los diarios del país y yo desde niño pude, digamos, absorber todo el clima que se vivía en mi familia con respecto a ese juicio. Obviamente, algunos de mis tíos fueron testigos de la familia Creseri y de la raíz de la zamba. Nada, quería agregar estas pequeñas cosas con respecto a la zamba, al origen de la misma y a la figura de mi abuelo. Reitero que fue un personaje muy singular, juez de instrucción de Salta, un hombre muy culto, muy interesante, de un pasado con estos rasgos. Además, mi abuelo fue corresponsal del diario La Nación, ahí en Salta, y vivió en Formosa hasta que falleció porque tuvo conflictos de naturaleza política en la provincia de Salta. Bueno, estas cositas nomás quería agregar. Quería mandarle un abrazo muy grande a todo el pueblo salteño y en particular a vos, Luz Canepa, que te ocupás de estas cosas que nos hacen bien a todos porque nos, nos, nos vuelven a que nos podamos encontrar con nuestra tradición.
con nuestras costumbres, con nuestra poesía y con nuestra cultura. Así que un abrazo muy, muy grande, y el agradecido soy yo y mi familia por considerarnos. Un abrazo. Así llegamos al final de este programa. Espero sus comentarios y opiniones. Lo pueden hacer en mi canal de YouTube, El Rastro del Delito. Soy Luz Canepa y nos encontraremos en el próximo capítulo de Misterios y Leyendas.